En la vecindad de siempre, allá por los años 70 en la Ciudad de México, el aire olía a tortillas frías y a desesperanza. La crisis apretaba como un nudo en la garganta. Los salarios no alcanzaban, los puestos de trabajo se evaporaban y en cada departamento se oían los mismos lamentos de estómagos vacíos. El sol de la tarde caía tibio sobre los tendederos rotos, pero no calentaba nada por dentro. Don Ramón caminaba de un lado al otro del patio con las manos en los bolsillos vacíos, el bigote caído y los hombros encorvados, como si cargara el peso de toda la colonia. La Chilindrina iba detrás, arrastrando los pies descalzos, con la voz tan débil que apenas se oía. «Papi. Tengo hambre otra vez. Hoy tampoco hay frijoles». Él no contestó. Solo apretó los labios. En la puerta del departamento de doña Florinda, el profesor Girafales acababa de llegar con su traje raído y un ramo de flores que ya empezaban a marchitarse. Doña Florinda lo recibió con una sonrisa forzada, mientras Kiko, a su lado, masticaba el último pedazo de pan con mermelada que quedaba en la casa. «Mi querido profesor, pase, pase. Pero no hay mucho que ofrecer hoy. La situación está difícil para todos», dijo ella, mirando de reojo hacia el patio. Kiko, con la boca llena, soltó: «Mi mamá dice que nosotros sí comemos porque somos de buena familia, ¿verdad, profesor?». El profesor Girafales carraspeó, incómodo, y cambió el tema. «Precisamente, doña Florinda, vine a ver cómo resisten ustedes en estos tiempos tan inciertos». Desde la otra esquina, doña Clotilde barría el suelo con furia, murmurando entre dientes sobre la mala suerte que se había instalado en la vecindad como un mal olor que no se iba. Y en ese instante entró el señor Barriga, sudando bajo el sombrero, con Ñoño pegado a su lado como una sombra. «Ramón, ya no hay excusas. La renta de 3 meses. O pagas o te vas a la calle con tu hija y ese mocoso del 8. Gruñó Barriga, señalando con el dedo. Ñoño repitió, casi como un eco: «Exacto, papá. Es que no es justo que siempre nos dejen plantados». Don Ramón bajó la cabeza. No tenía ni para un taco. La Chilindrina se escondió detrás de su pierna, temblando. En un rincón del patio, el chavo estaba sentado sobre un cajón viejo, abrazándose las rodillas. Su estómago rugía tan fuerte que parecía que iba a romperle la camisa. No había probado bocado desde el día anterior. Miró a todos y sintió esa punzada que ya conocía demasiado bien. La de ser el que siempre sobra. «Es que no me han dado de comer», susurró para sí mismo, pero nadie lo oyó. Se levantó de golpe. Ya no aguantaba más. Salió por la puerta de la vecindad sin decir adiós a nadie, caminando por las calles polvorientas de la colonia. Los autos viejos pasaban echando humo negro, las señoras cargaban canastas vacías del mercado y los niños más grandes jugaban fútbol con una pelota desinflada. El chavo se metió por callejones cada vez más estrechos, donde los edificios se volvían más ruinosos y el olor a basura y a humo de fogata se hacía más fuerte. Llegó a un terreno baldío cerca de las vías del tren, donde los indigentes habían armado un campamento con cartones, lonas rotas y tambos oxidados. El sol ya bajaba y las sombras se alargaban como dedos que agarraban el suelo. Junto a una fogata pequeña, un hombre estaba sentado. Harapos cubrían su cuerpo flaco, la cara llena de arrugas profundas y los ojos hundidos como pozos sin fondo. Tenía las manos negras de tierra y una sonrisa que parecía más una herida. El chavo se acercó, con el corazón latiéndole fuerte pero la voz firme de quien ya no tiene nada que perder. «Señor. ¿Tiene algo de comer? Tengo mucha hambre. No es para molestar, es que de verdad no he comido». El hombre lo miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo de más en el cuello del niño, en sus brazos delgados. Luego, sin decir palabra, sacó de debajo de un cartón un pedazo de carne envuelto en papel periódico.
Estaba cocinada, todavía tibia, con un olor extraño pero apetitoso. Se lo extendió. Toma, chamaco. Come. Es lo único que tengo hoy. El chavo lo agarró con las dos manos como si fuera oro. Gracias, señor. Es que usted es más bueno que el pan. No sabe cómo se lo agradezco. Mordió la carne con ganas. Estaba salada, jugosa. Se la comió entera en menos de un minuto, sintiendo como el calor bajaba por su garganta y por primera vez en días el estómago dejaba de doler. El vagabundo lo observaba sin parpadear. Cuando el niño terminó, el hombre se acercó un poco más y bajó la voz hasta que fue apenas un susurro ronco. Si quieres más. Si de verdad quieres comer como nosotros, ven mañana. Di la palabra hermandad. Solo eso. Y podrás sentarte con los demás. Aquí sobrevivimos como podemos. La calle no perdona, chamaco. El chavo sonrió, con la boca todavía grasosa. Sí, señor. Mañana vengo con mi amigo don Ramón y con la Chilindrina. Ellos también tienen mucha hambre. Gracias otra vez. Regresó corriendo a la vecindad, con las piernas livianas y una esperanza que no sentía desde hacía semanas. Entró al patio justo cuando el señor Barriga seguía gritando por la renta y doña Florinda intentaba calmar a Kiko, que se quejaba porque su pan se había acabado. El profesor Girafales se despedía con una reverencia a tope. Doña Clotilde dejó de barrer y miró al chavo con desconfianza. Don Ramón estaba sentado en el escalón de su puerta, con la Chilindrina recostada en su regazo, los dos con la mirada perdida. El chavo se plantó frente a ellos, jadeando de emoción. Don Ramón. Don Ramón. Mire. Un señor en la calle me dio carne. Carne de verdad. Y me dijo que si decimos hermandad nos da más. La Chilindrina también tiene hambre, ¿verdad? Vamos los tres. Es un buen señor. No nos va a dejar así. La Chilindrina levantó la cabeza, con los ojos brillantes por primera vez en el día. Carne, chavo. De verdad. Papi, vamos. Por favor. No quiero seguir con este dolor aquí adentro. Don Ramón miró al niño. Vio su cara sucia pero feliz, vio a su hija temblando de debilidad. El hambre le había quitado el orgullo hacía rato. Se pasó la mano por la cara, suspiró profundo y se levantó. Está bien, chavo. Vamos. No podemos seguir viviendo de aire. Pero si ese hombre nos engaña. No nos engaña, don Ramón. Ya comí y me siento mejor. Venga, rápido, antes de que se haga más noche. Los tres salieron juntos. Don Ramón adelante, con paso cansado pero decidido. La Chilindrina tomada de su mano. El chavo saltando a su lado, contando una y otra vez lo rico que estaba la carne. Atrás quedaban las voces de la vecindad. Kiko pidiendo más pan, doña Florinda despidiendo al profesor con voz preocupada, el señor Barriga amenazando con volver mañana más temprano, doña Clotilde gritando que la noche traía peligros. Nadie los detuvo. Nadie les preguntó a dónde iban. Caminaron por las mismas calles que el chavo había recorrido antes. El cielo se puso rojo y luego gris. Cuando llegaron al terreno baldío, ya casi era de noche. La fogata estaba más grande ahora. Alrededor había 5 o 6 figuras más, sentadas en círculo, todas flacas, todas con la misma mirada hundida que el primer hombre. El olor a carne cocinada flotaba pesado en el aire, mezclado con algo metálico que el chavo no supo identificar. El vagabundo que le había dado la carne se levantó al verlos. Su sonrisa era más ancha, pero sus ojos brillaban de una forma distinta, como si estuviera midiendo algo. Los demás se removieron en sus sitios, cuchicheando. Uno de ellos pasó lentamente un cuchillo viejo por una piedra, haciendo un sonido que raspaba los nervios. Don Ramón sintió un escalofrío que no supo explicar. La Chilindrina se apretó más contra su pierna. El chavo, aún inocente, levantó la mano y gritó con toda su alegría. Señor.
Vinimos. Dijimos hermandad. Tenemos mucha hambre los tres. El hombre asintió despacio. Bienvenidos a la hermandad. Y las sombras alrededor de la fogata se cerraron un poco más sobre ellos, mientras el viento de la noche empezaba a traer un frío que calaba hasta los huesos. El viento nocturno silbaba entre los cartones y las lomas rotas, trayendo un olor denso a carne quemada y a tierra húmeda. Las figuras alrededor de la fogata se levantaron lentamente, como si hubieran estado esperando esa palabra exacta. Hermandad. El vagabundo que había dado la carne al chavo sonrió con una boca que ya no tenía dientes delanteros, solo encías ennegrecidas y una mirada que ya no fingía amabilidad. Sus ojos brillaban con un hambre que no era solo de estómago, sino de algo más profundo y podrido. Bienvenidos. Repitió el hombre, y su voz sonó como un raspado de metal oxidado. Aquí todos compartimos lo poco que hay. Pero primero, siéntense. Relájense. La noche es larga. Don Ramón sintió que algo no encajaba. El escalofrío que había sentido antes se convirtió en un nudo en la garganta. Apretó la mano de la Chilindrina con más fuerza. La niña, todavía con la esperanza pintada en la cara sucia, miró al chavo buscando confirmación. Papi, ¿ves? El señor es bueno. Como dijo el chavo. Susurró ella, con la voz temblorosa pero llena de esa fe infantil que duele ver. El chavo, ajeno todavía al cambio en el aire, se sentó cerca del fuego frotándose las manos. Sí, don Ramón. Mire qué fogata tan grande. Aquí sí hay comida de verdad. Ya no vamos a tener que apretarnos el cinturón como dice usted siempre. Uno de los otros indigentes. Un tipo flaco con cicatrices que cruzaban su cara como mapas de violencia se acercó por detrás. Llevaba en la mano un trozo de alambre grueso enrollado. Otro, una mujer de pelo enmarañado y ojos hundidos, removía algo en un tambo metálico que hervía lentamente. El olor era el mismo que el chavo había comido antes, pero ahora, en la oscuridad, tenía un matiz metálico y dulzón que revolvía el estómago si uno se fijaba demasiado. Don Ramón intentó levantarse. Oiga, señor. Nosotros solo queremos un poco de comida y nos vamos. No queremos molestar. La niña está débil y el primer vagabundo lo interrumpió con una risa baja que terminó en tos. Molestar. Nadie molesta aquí, compadre. Todos tenemos hambre. La ciudad nos escupió a todos. Don Ramón, ¿verdad? El que nunca paga la renta. El que vive con la Chilindrina y ese huérfano del 8. Sabemos quiénes son. Los hemos visto pasar por aquí, con la panza vacía y la boca llena de quejas. Ahora. Van a formar parte de algo más grande. La Chilindrina se pegó más a su padre. Papi. Me da miedo. Vámonos. Pero ya era tarde. Dos sombras se movieron rápido. Unas manos ásperas agarraron a don Ramón por los brazos. El alambre rodeó sus muñecas en un segundo. El chavo intentó levantarse, pero un golpe seco en la espalda lo tiró de bruces contra la tierra. Óigame. Suélteme. Yo solo quería comer. Gritó el chavo, con la voz quebrada que siempre usaba cuando lo regañaban en la vecindad, pero esta vez no había risa de fondo. Solo terror puro. La Chilindrina empezó a llorar. Papi. Chavo. No. Déjenos. Tenemos hambre, pero no así. Por favor. El vagabundo principal se acercó y le acarició la cabeza a la niña con una mano que parecía una garra. Silencio, chamaca. No llores. Aquí la comida escasea. Los ricos se comen todo. Nosotros. Nos comemos entre nosotros. Es la ley de la calle. Ustedes vinieron solos. Nadie los va a buscar esta noche. Mañana dirán que desaparecieron, como tantos otros. Desde el fondo, otro hombre murmuró mientras afilaba un cuchillo viejo. Este grandote tiene más carne. El niño y la niña son tiernos.
Mejor guardar los mejores pedazos para después. La hermandad tiene que sobrevivir. Don Ramón forcejeó con todas sus fuerzas, pero el hambre de semanas lo había dejado débil. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras veía a su hija y al chavo siendo atados con alambres y trapos sucios. Hijos de la chingada. Si van a hacernos algo, háganmelo a mí primero. Déjenlos ir. Ellos son niños. No tienen culpa de nada. Yo soy el inútil que nunca pudo darles de comer. Su voz se quebró. Era el mismo don Ramón de siempre, el que gritaba 50 centavos. Y se escondía del señor Barriga, pero ahora solo quedaba un padre destrozado suplicando por lo único que le importaba. El chavo, con la cara contra el suelo, sollozaba. Don Ramón. Perdóneme. Yo solo quería que comiéramos algo rico. No sabía que era gente. Yo me comía a una persona. Ay, no. Virgencita, perdón. La Chilindrina solo repetía entre llantos. Papi. Tengo miedo. No quiero morir. Quiero volver a la vecindad. Aunque sea con hambre. Los indigentes no respondieron con palabras. Solo con acciones frías y eficientes. Los arrastraron hacia un rincón oscuro del terreno, donde había una zanja poco profunda cubierta con plásticos. El fuego iluminaba apenas sus caras. La del chavo, roja de llanto e inocencia rota. La de don Ramón, marcada por el arrepentimiento de toda una vida de fracasos. La de la Chilindrina, pálida y temblorosa, todavía llamando a su papá. Uno de los caníbales levantó el cuchillo. Rápido. No desperdicien. La carne se enfría. Los gritos se oyeron ahogados por trapos en la boca. Primero la Chilindrina, luego el chavo. Don Ramón luchó hasta el último segundo, maldiciendo y rogando al mismo tiempo, pero el hambre colectiva de aquellos que la ciudad había olvidado fue más fuerte. Los cuerpos pequeños y delgados fueron los primeros en caer. El hombre que una vez había dado la carne al chavo cortó con práctica horrible, separando lo que serviría para la fogata esa misma noche y lo que guardarían para los días siguientes. En la vecindad, mientras tanto, nadie notó su ausencia hasta el amanecer. Doña Florinda preparaba un café aguado para el profesor Girafales, que había regresado preocupado. Kiko se quejaba de que no había pan. El señor Barriga llegó con ñoño a cobrar la renta y solo encontró la puerta entreabierta y silencio. Doña Clotilde barría el patio murmurando que esos muertos de hambre ya se habrán ido sin pagar. Nadie los buscó de verdad. Eran solo 3 pobres más que desaparecían en la gran ciudad de los 70. La carne humana siguió circulando entre los que vivían debajo de los puentes y en los terrenos baldíos. La hermandad sobrevivió unos días más. Y en las noches siguientes, cuando el viento soplaba fuerte, algunos vecinos juraban que se oían risas lejanas mezcladas con llanto infantil cerca de las vías del tren. Pero nadie se atrevía a investigar. El hambre, la verdadera bestia de aquellos años, se había tragado a 3 inocentes que solo querían un pedazo de carne para llenar el vacío. Al final, no hubo héroes. Solo víctimas de una ciudad que devoraba a sus hijos más débiles, y de un grupo de desesperados que, para no morir ellos mismos, se convirtieron en los peores monstruos. Don Ramón nunca pudo pagar esa renta. La Chilindrina nunca volvió a pedir frijoles. El chavo del 8, ese niño que solo quería jugar y comer, se convirtió en parte de la supervivencia ajena. Una historia que duele porque pudo haber pasado de verdad. En cualquier calle olvidada, en cualquier año de crisis, cuando el estómago vacío hace que la moral se vuelva un lujo que nadie puede permitirse. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...